La mente creativa y el éxito. El poder de las palabras. La palabra del hombre, dicha en la mente creativa, es dotada con el poder de la expresión. Por nuestras palabras somos justificados y por nuestras palabras somos condenados. Nuestras palabras tienen la cantidad exacta de poder que ponemos en ellas. Esto no significa el poder a través del esfuerzo o la atención, sino poder por convicción absoluta o fe. Es como un pequeño mensajero que sabe lo que hace y sabe cómo hacerlo. Declaramos con nuestras palabras la inteligencia que somos y apoyados en aquella inteligencia mayor de la mente universal, nuestra palabra se vuelve ley. Jesús entendió esto mucho mejor que nosotros. En efecto, Él absolutamente lo creyó, por eso dijo: pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no perecerán hasta ser completamente realizadas. Esto hace a nuestras palabras inseparables de la inteligencia absoluta y del poder. Ahora, si alguna palabra tiene poder, entonces todas las palabras tienen el poder. Algunas palabras pueden tener un mayor poder que las otras, según nuestra convicción, pero todas las palabras tienen un poco de poder. ¿Cuán cuidadosos entonces deberíamos ser con el tipo de palabras que decimos? Todo esto va para demostrar que realmente somos uno con la mente infinita y que nuestras palabras tienen dentro el poder de la vida, que la palabra esté siempre con nosotros y nunca lejos. La palabra está dentro de nuestra propia boca. Cada vez que hablamos usamos el poder. Estamos en unidad en nuestra mente con el universo entero. Estamos todos eternamente unidos en esta mente con el verdadero poder. Es nuestra propia falta si no usamos esta verdad después de que la vemos. Deberíamos sentirnos rodeados por esta mente, esta gran vida pulsante, esta todo percibiente y toda conocedora realidad. Cuando sentimos su presencia cercana, este gran poder y vida, entonces todo lo que tenemos que hacer es hablar, pedir con toda la convicción positiva del alma que ha encontrado su fuente y sobre todo nunca temer, ya que nos será concedido tal como hayamos creído. Qué maravilloso poder, qué renovación de vida y poder de expresión espera a aquellos que realmente creen. ¿A qué podrá llegar la especie cuando los hombres despierten a los verdaderos hechos del ser? Aún la especie no ha comenzado a vivir, pero el tiempo se acerca. Ya miles usan este gran poder y miles miran con impaciencia y esperan el nuevo día. ¿Por qué es necesario creer? Siempre que digamos una oración debemos creer. Nuestra idea de oración no es tanto pedirle a Dios cosas, sino el creer que ya tenemos las cosas que necesitamos. Como hemos dicho antes, este creer ya es necesario porque todo es mente, y hasta que tengamos provisión de total aceptación no construiremos el molde dentro del cual la mente puede verterse a sí misma para manifestarse. Todo es ley y la causa y efecto se obtienen a través de toda vida. La mente es causa y lo que llamamos materia o lo visible es efecto. Como el agua que cuando se congela toma la forma donde es vertida, así la mente solidifica solo en las formas que toman nuestros pensamientos. Pensamiento es forma. El individuo provee la forma. Él nunca crea ni manifiesta. Esto es por sí mismo. Hay algo que hace todo esto por él. Su única actividad es usar este poder. Este poder está siempre a mano, listo para ser llamado, para formar a las palabras en expresión visible. Pero el molde que la mayoría de nosotros proveemos es muy pobre y lo cambiamos tan rápido que es más como una película en movimiento que otra cosa. Al poder ya lo tenemos ahora. Es el don del más elevado
en su expresión finita, pero por nuestra ignorancia de su uso, hemos causado la creación de formas cerradas, que en su momento causó la mente produciendo la forma en la cual nosotros pensábamos. De esta ley de causa y efecto nunca podremos escapar. Y pensamos en un primer momento que es algo malo, pero cuando comprendemos, veremos a esta ley como de una absoluta justicia, sin la cual no podría haber una vida individual, real, autoactuante. Por nuestra divina individualidad, aún Dios espera nuestro reconocimiento de Él y de sus leyes. La gente, en sus negocios, haría bien en recordar esto y así formar y enviar los pensamientos que desean recibir. Nunca debemos crear pensamientos de desaliento ni de desorden, sino solo de positiva seguridad, fuertes pensamientos de éxito, de divina actividad, el sentimiento de que con Dios todo es posible, la creencia de que somos uno con la gran mente. Estos son los pensamientos que construimos para tener éxito. La comprensión de que estamos tratando con un poder y no con dos nos permite pensar con claridad. No estamos preocupados por la competencia, la oposición o el fallar, porque no hay nada excepto vida, y esta vida está constantemente dándonos todo lo que le pedimos, deseamos o pensamos en ella. Podemos ver ahora cuán esencial es que el pensamiento sea sostenido. Deberíamos pensar siempre solo en lo que queremos, nunca permitiéndole a nuestra mente hacer hincapié en otra cosa. De esta manera el espíritu trabajará para nosotros. Donde muchos fallan, el individuo común le da un tratamiento a su negocio e inconscientemente hace la cosa que debería haber evitado, y entonces él se cuestiona por qué no obtiene los resultados deseados. La mayoría de la gente simplemente se sienta y desea o anhela algo. Pueden tener incluso grandes deseos o esperanzas. Pueden incluso creer que sus deseos ocurrirán. Todo esto está bien, pero no es suficiente. Lo que debemos hacer es proveer la actitud de que ya hemos recibido. Esto puede verse difícil al principio, pero podemos ver fácilmente que es necesario. Y esta es la única manera en que la mente trabaja. Esto es lo que tenemos que hacer. El poder es, la mente es y la vida es. Pero ellos tienen que fluir a través nuestro para expresarse en nuestras vidas. Estamos tratando con la ley y la naturaleza debe ser obedecida antes de que trabaje para nosotros. Comprenda que esta ley es tan natural como cualquier otra ley de Dios y úsela con la misma inteligencia con la que usaría la ley de la electricidad. Entonces obtendrá los resultados deseados. Provea el pensamiento forma en el cual las divinas energías actuarán y atraerán las condiciones necesarias para su realización. Cuando damos un tratamiento, esto es todo lo que tenemos que hacer, pero antes debemos limpiar nuestra mente de todo temor o de cada sensación de separación de la divina mente. La ley es, pero debemos ponerla en ejecución o usarla en nuestras vidas. Nada puede sucedernos que no sea primero una creencia aceptada en nuestra conciencia. Podemos no siempre estar conscientes de qué pasa en nuestro interior, pero la práctica nos permitirá controlar nuestros pensamientos cada vez más hasta que podamos pensar lo que queremos pensar, a pesar del caso que estamos viendo. Cada persona tiene dentro de sí misma la capacidad de conocer y hacer uso de la ley, pero ella debe ser conscientemente desarrollada. Esto se logra con práctica y por la voluntad de aprender y utilizar, más allá de lo que sepamos o de dónde hayamos venido. El individuo que tiene mayor poder es aquel que tiene la mayor realización de la divina presencia, para quien ella significa el más importante principio activo de su vida. Todos necesitamos más columna vertebral y menos huesito del deseo. Hay algo que espera solo nuestro reconocimiento para brotar en el ser.
para atraer con él todo el poder del universo. Utilización de la imaginación. Imagínese a usted mismo rodeado por mente, que es tan plástica, tan receptiva, que recibe la leve impresión de nuestros pensamientos. Lo que usted piense lo toma y lo ejecuta para usted. Cada pensamiento es recibido y puesto en acción. No algunos, sino todos los pensamientos. Cualquiera sea el modelo que proveamos, este será su demostración. Si no podemos superar pensar que somos pobres, entonces permaneceremos pobres. Así como nos volvemos ricos en nuestros pensamientos, así seremos ricos en nuestra expresión. Estas no son meras palabras, sino la más profunda verdad que alguna vez haya llegado a la humanidad. Cientos de miles de los más inteligentes pensadores y la gente más espiritual de nuestros días están probando esta verdad. No estamos tratando con ilusiones, sino con realidades. No le preste atención a quien ridiculiza estas ideas más de lo que le presta atención al sonido del viento. En el centro de su alma elija lo que quiere que venga, lo que quiere que se cumpla. Manténgalo en usted mismo, cada día, en el silencio de la convicción absoluta, sepa que está ya cumplido. Que este ya cumplido es lo que a usted le concierne más que él cuando lo experimentará en lo externo. Imagínese a usted mismo siendo lo que quiere ser. Vea solo lo que usted desee. Evite siempre pensar en lo otro. Llegará a la meta. Nunca lo dude. Diga muchas veces al día, yo soy eso. Comprenda lo que esto significa, que el gran poder universal de la mente es eso y que no puede fallar.